quiero pedirte que abras tu Biblia conmigo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. ¿Sí? Es un texto muy conocido, mayormente por los discípulos o por los hombres de Dios que anhelan, sí, obispado, como dice el texto, amén, requisitos de los obispos es el título. Y quiero predicarte esta noche un sermón titulado Cuida tu testimonio. Amén. Cuida tu testimonio, así se titula el sermón en esta noche, primera de Timoteo 3, 1 al 7. Si bien el contexto es un contexto bien ministerial del pastorado o el discipulado, sí, pero hay algo muy importante que todos nosotros tenemos que entender, ¿sí? ¿Cuántos saben, por ejemplo, los hombres que somos los pastores de nuestra casa? ¿Amén? Los hombres, cada hombre es el pastor de su casa, ¿sí? Pastor, pero bueno, yo estoy soltera, todavía no me casé, bueno, hermana, usted, ¿sí? Es responsable delante de los ojos de Dios por lo que enseña, vive y predica en su casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No está dentro de la doctrina cristiana, pero llamémosle la pastora de la casa, ¿sí? No se me ofenden ahora. La pastora, amén. Entonces, creo que usted me está entendiendo, ¿no? Que es una paráfrasis, ¿sí? Después no me vaya a expulsar el pastor Juan Pablo del compañerismo porque estoy enseñando falsa doctrina. ¿Amén? Sí, entonces, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice así la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que sea que envaneciéndose, ahí está, caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Otra traducción del versículo 7 dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. ¿Ven? Vamos a orar esta noche. Padre, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo tome dominio, tome control en esta noche, que tu presencia, Señor, se mueva con total libertad. A ti reprendo todo espíritu de perturbación. Háblanos, Señor, con autoridad y con claridad al corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo siempre le he contado a la iglesia que hubo una etapa en mi familia paterna, ¿no? Papá Ángel, mamá María José, ¿sí? Niquito, Celestita, ¿sí? Mi hermana se llama Celeste, ¿sí? Franco y Joel. Hubo un tiempo en la familia Sandoval donde se iba a la iglesia, se hacía la voluntad de Dios, se honraba a Dios, las cosas iban bien. Pero en ese proceso, mi papá y mi mamá siempre, amén, me decían una frase. Y esta frase ellos me la decían cuando yo salía de mi casa, sea a la escuela, sea a jugar, sea a la iglesia, a un evento, a visitar a un familiar, donde sea que salía, ellos me decían, cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio, ¿sí? En medio de esto, obviamente yo era chico, pero no lo suficientemente chico para no entender dos cosas. La primera, amén, era que Dios me estaba mirando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios te está mirando? ¿Sí? Y la segunda es que obviamente, ¿sí? Yo tenía conocimiento básico y entendía de que mi testimonio honraba o deshonraba a Dios. Lo que yo hacía o dejaba de hacer, honraba y o deshonraba a Dios. Entonces, con el paso de los años, me salvé. ¿Sí? ¿Por qué digo me salvé? Porque en ese periodo yo no estaba salvo. Iba a la iglesia porque me llevaban papá y mamá. ¿Sí? Pero no había una decisión de mi corazón
salvo. Y ahora ese dicho tiene otro peso en mi vida. Cuidar tu testimonio tiene otro peso en mi vida y se ha convertido en una guía. Entonces, en primer lugar, quiero hablar acerca de la interpretación del testimonio. Si yo te pregunto a vos, ¿qué interpretás por la palabra testimonio? ¿Sí? Sería interesante saber qué es lo que vos pensás de esto, o cómo vos interpretás esta palabra, porque la interpretación de esta palabra es aún más profunda de lo que muchos cristianos piensan. Yo conozco cristianos que interpretan la palabra testimonio como, por ejemplo, portarse bonito. Esto le pregunté a un cristiano que yo conozco, che, ¿para vos qué es cuidar el testimonio? No, para mí cuidar el testimonio es portarse bonito. ¿Sí? Creo yo que es una definición un poquito pobre. ¿Sí? Otros cristianos tienen, por ejemplo, la definición, ¿no?, de que cuidar el testimonio es simplemente dar una buena imagen. No, si yo doy una buena imagen en la iglesia, tengo buen testimonio. ¿Sí? ¿Amén? Otra persona, cuando yo le pregunté qué era tener un testimonio, esta persona me dijo, tener un testimonio es hacer buena letra. Y para mi sorpresa, esta persona es un discípulo. Un discípulo que piensa que tener un buen testimonio es hacer buena letra. El pastor me dice que apague la luz, hago buena letra y apago la luz. ¿Sí? Entonces, es crítico, pero tener un testimonio es mucho más que portarse bonito, dar una buena imagen, hacer buena letra. Y es posible que en un principio solo signifique, ¿sí?, que no debemos hacer nada de lo cual ni yo ni mi familia puedan avergonzarse. ¿Cuántos saben que es otro pensamiento? ¿Sí? Mientras mi familia y yo no nos avergoncemos, eso significa que tenemos buen testimonio. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, es una definición básica, pero no está mal. Pero podemos, amén, cavar un poquito más profundo, más hondo y encontrar una definición bíblica que no sea compleja y sea posible aplicar en nuestra vida. Entonces, tener un testimonio, según la Escritura o según la palabra de Dios, es vivir una vida digna para nuestro Dios. Eso es tener testimonio. Vivir una vida digna, ¿para quién? Para nuestro Dios. No para mi esposo o mi esposa, no para mi papá o para mi mamá, ¿sí?, no para mis hijos, sino para Dios. Obviamente, si yo vivo dignamente para Dios, eso va a involucrar ¿qué? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, y ellos van a estar bajo el ala de la bendición, ¿sí?, de cuidar el testimonio. Pero cuidar el testimonio es más que hacer buena letra. Cuidar tu testimonio simboliza tu andar o tu caminar como cristiano. Tu testimonio evidencia el trabajo sobrenatural que Jesús ha hecho en tu vida. Eso es tu testimonio. Pensá, ¿no? ¿Cuánto Dios ha trabajado en tu vida a lo largo de este tiempo, ¿no? Algunos 5 años, otros 4, otros 3, otros 2, otros meses, no importa. Pero, ¿cuánto trabajo sobrenatural ha hecho Dios en tu vida? Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de Moni. Moni, cuando llegó a la iglesia, no estaba casada. ¿Amén? ¿Sí? Me acuerdo de Jessy, de Aimee. Sí, me acuerdo de Aimee. Vamos a bajar de ahí. Nada, mentira, es un chiste. ¿Amén? ¿Sí? Pero yo como pastor soy testigo de primera fila de todo lo que Dios ha hecho milagrosamente en la vida de cada uno de todos ustedes. ¿Sí? No hay nadie en esta noche, en esta iglesia, que no haya visto a Dios obrar sobrenaturalmente. Entonces, tu testimonio tiene que dar evidencia de eso. ¿Sí? Dios me sacó de las drogas. Buenísimo. Tenés que vivir una vida acorde, ¿sí?, que le muestre a la gente que el Dios te sacó de las drogas. Y así llevarlo, trasladarlo a cualquier área de tu vida. Amén. Y más aún, tu testimonio es una de las herramientas de evangelización más poderosas frente a un mundo herido que necesita un Salvador. Cuando yo era discípulo, llegó un tiempo que mi pastor me empezó a preparar para ministrar gente. ¿Amén? Entonces, en ese momento mi pastor me dijo, mira, Nico, vamos a hacer así. Yo quiero que vos aprendas cómo se ministra personas. ¿Sí? Una persona, un alma. Cuando termine el servicio y la gente venga adelante a hablar conmigo, yo quiero que vos te quedes atrás de la gente, a una distancia prudencial, que no molestes,
pero que puedas escuchar. ¿Sí? Fundamental, que no molestes. Viste, por ahí mis hijos se ponen encima, ¿sí? No, pastor me dijo de todo escuchar. ¿Sí? Si vos estás así al lado de la oreja de la hermana para escuchar, la hermana se va a cohibir. Y va a decir, pastor, ¿qué le pasa, muchacho? Quiero privacidad, pastor, ¿lo puedes sacar? Y yo no te puedo enseñar a administrar gente. ¿Sí? Entonces, me acuerdo un hombre, amén, que llegó a hablar con mi pastor y le dijo, pastor, yo estoy orando. Yo estoy ayunando por mi familia, pastor. Les leo la Biblia, los invito a la iglesia, pastor, pero no sé qué pasa, que ninguno llega. Y mi pastor lo mira y le dice, ¿vos estás leyendo la Biblia? Sí, pastor, ¿qué leíste hoy? El hermano le contestó, significaba que estaba leyendo la Biblia. ¿Oraste? Sí, pastor, hoy vine a orar a la iglesia. Tenés razón, yo te vine a la iglesia. Ahora que estoy pensando semana a semana que te veo que venís a la iglesia, gloria a Dios por eso. Sí, entonces mi pastor lo mira y le dice, ¿y cómo está tu testimonio con tu familia? Así, clarito, simple y sencillo. ¿Cómo está tu testimonio con tu familia? Hace más de 9 años tuve un estudio bíblico en un barrio que está en Suárez llamado Santa Marta. ¿Amén? Entonces, este estudio bíblico es en la casa, digo es porque todavía se hace después de 9 años. Es en la casa donde son las hermanas más fieles de la iglesia de San Suárez. Esta hermana se llama Ramona. ¿Amén? Ella tiene un gran testimonio, ¿sí? Ella adoraba con toda su vida, literalmente, al Gauchito Gil. Con toda su vida ella tenía una cuchita de Gauchito Gil ahí en la casa, cuchita, una mansión como de 2 pisos, era familia de todo, flor de cucha tenía, ¿ves? Toda pintada de rojo, con la bandera, con el Gauchito, ¿sí? Y Ramona era tan devota de Gauchito Gil que ella, para usar una palabra que entendemos, ¿no? Evangelizó a todo el barrio para el Gauchito Gil. Todo Santa Marta adora el Gauchito Gil. Todo Santa Marta. Es un barrio tomado por esta potestad espiritual. ¿Sí? Todo Santa Marta adora el Gauchito Gil. Y esta hermana fue pieza pilar de eso. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, llegó un momento que Ramona tenía una necesidad en su vida, ella sufrió del corazón, la invitan a la iglesia, ella viene a la iglesia, se salva. ¿Sí? Cuando se salva, oramos por ella, Dios la sana. Cuando ella se dio cuenta de lo que Dios había hecho en su vida, fue a hablar con el pastor y el pastor le dijo, Ramona, esa cuchita la tenés que romper. Adivina qué hizo Ramona. Rompió toda la cuchita. La hizo, pero... Y bueno, a ver Ramona, y decir, qué tierna la señora Ramona, pero rompió toda la cuchita de 2 horas. ¿Sí? La hizo suave, ¿viste? Entonces, amén. Pero ¿cuál fue el problema con esto? Que cuando ella rompe la cuchita y el vecindario la ve, todos los vecinos se pelearon con ella. No le hablaban, la insultaban, la denigraban, la ignoraban, la rechazaban, la empezaron a despreciar en el barrio. ¿Sí? Todo, pues cuando yo te digo todo el barrio, hermanos, literal, todo el barrio. ¿Y cuál es el problema con esto? Porque se supone que está bien, ¿no? Si vamos a ser salvos, vamos a estar cristianos, no tenemos que juntarnos, se supone que hasta ahí va más o menos accesible. El problema es que íbamos a abrir casa por casa ahí. ¿Sí? Y si yo voy a abrir casa por casa en un lugar donde la dueña de la casa es cristiana, pero está peleada con todo el barrio, ¿qué objetivo tiene? Que yo haga un estudio bíblico si primero, cuando yo vaya a evangelizar, no me van a abrir la puerta. Por el solo hecho de que me van a ver con la hermana, o el hermano, o los hermanos, o la familia, como sea. Y segundo, ¿sí? Si ellos están peleados como vecinos, ¿amén? Los vecinos no van a venir a estudiar bíblico. En síntesis y redondeándote la historia, no se va a salvar nadie. ¿Qué objetivo tiene? Ninguno. Entonces, obviamente, ¿no? Hicimos el primer casa por casa y pasó lo que te estoy diciendo, no vino ni el loro. ¿Amén? ¿Sí? Ni el loro vino. Entonces voy a hablar con mi pastor y le cuento, mira pastor, pasa esto y esto. ¿Sí? Mi pastor me dice, mira Nico, lo que vos tenés que hacer es lo siguiente. Tenés que ir a hablar con la hermana, ¿sí?
situación. ¿Sí? O sea, le expliqué, le dije, mira hermana, el objetivo de esta reunión es este. ¿Sí? Pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que vos estás peleando con todo el barrio. Así de crudo fue. Y si ese es el problema. ¿Sí? O mejor dicho, todo el barrio está peleado con vos. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, si no solucionamos esto, no podemos tener el estudio bíblico acá en este barrio. No lo podemos hacer porque no se va a salvar nadie. Yo prefiero ir a invertir en otro lado, amén, donde sí se va a salvar gente. Entonces, la hermana tomó una decisión. ¿Sabes qué hizo? Fue y se reconcilió con todo el barrio. Le golpeó las manos vecino por vecino para arreglar la situación. Adivina qué pasó después de eso. Se desató un avivamiento que hasta el día de hoy se sigue salvando gente en la casa de Ramona. Amén. Hasta el día de hoy, personas que se salvaron en ese estudio bíblico están firmes en la iglesia. Ayer las vimos. Vino la hermana Ramona con un alma nuevo, ¿sí? Y con la hermana Inés. Después te voy a contar la hermana Inés. Algunas anécdotas que contarte de la hermana Inés. Amén. Entonces, tu testimonio, hermano, es una manifestación de la imagen de Dios en tu vida. Tu testimonio es el esfuerzo diario de hacer la voluntad de Dios y de vivir como representante real de Dios de este lado de la eternidad. Y no solamente estamos hablando a nivel personal o individual, también tu testimonio es el testimonio de la iglesia en la cual vos te congregas. Pensá en eso, ¿no? Volvamos a la historia de la hermanita Ramona. ¿Sí? Si yo estoy peleado con todo el barrio, esa gente cuando me ve a mí va a pensar lo mismo de mí que de mi iglesia. Si esta persona es así, yo no voy a hacer eso. ¿Sí? Si esta persona tiene esto, aquello, lo otro, yo no voy a esa iglesia. Entonces la gente va a relacionar tu testimonio con el testimonio de tu iglesia. Por eso yo siempre le enseño a los discípulos que lo más crítico en su vida es su testimonio. Es lo más crítico de su vida. Es su testimonio. Y Pablo le dice a Timoteo que si alguno desea algún ministerio, necesita cuidar su testimonio. ¿Amén? No solamente el testimonio de la gente de la iglesia, sino de los que están afuera de la iglesia, de los que no son cristianos, tus vecinos, la gente de tu barrio, tu familia, ¿sí? ¿Qué piensan ellos de tu testimonio en esta noche? ¿Cómo ven ellos tu vida y tu testimonio? Entonces, en segundo lugar, quiero hablar acerca de la integridad del testimonio. Cuando un individuo o institución no se rige por el principio de cuidar tu testimonio, creemos que no pasa nada, pero en realidad, hermano, pasa mucho. Cuando se desvirtúa la integridad de tu testimonio, lo primero que sucede es que se pierde, ¿amén?, la integridad. La gente ya no te ve como una persona íntegra. ¿Sí? Obviamente, ¿no? ¿Qué pasa esto dentro de la iglesia? El hermano se equivocó. ¿Qué hace la iglesia? ¿Lo apedrea y lo echa de la iglesia? No, lo ayudamos a ¿qué? A que se restaure. Eso es lo que la Biblia dice. Ustedes que son espirituales, si alguno es encontrado en alguna falla, restauradle, dice la Biblia. Lo entendemos dentro de la iglesia. Pero la gente que está fuera de la iglesia no lo entiende. ¿Sí? Nosotros fallamos, la iglesia en ayuda, gloria a Dios. Pero cuando la gente que está afuera ve que vos fallás, ellos no te van a ayudar. ¿Qué van a hacer con tu testimonio? Ahí va, mirá. Ahí va el cristianito. Pero ¿sabes qué? Yo el otro día pasé por la puerta de la casa y no sabés los gritos que pegaba el cristianito. No sabés cómo le decía a la esposa, ¡vos, bruja! ¿Amén? O la cristianita, ¿no sabés cómo le gritaba? ¡Vos, vago, levantate! ¿Sí? Entonces, en otras palabras, la gente deja de verte como un cristiano legítimo. Perdés autoridad espiritual. Tu palabra, por más que sea bíblica, va a carecer de impacto. Cuando vos estés predicando el evangelio, la persona que vio tu testimonio afectado, ¿sí?, que te vio tirado en la cuneta con un termidor, ¿sí?, pero que el domingo te ve en la iglesia, ¿amén? ¿Sí? Pastor, qué bueno, no me ven con el termidor, amigo, yo tomo un Vita. ¿Amén? Entonces,
Entonces, literalmente, hermanos, tu predicación va a carecer de impacto. Entonces considero que esta es la crisis más grande que la iglesia evangélica, amén, enfrenta hoy, la pérdida de credibilidad. ¿Cuántas iglesias hay por ahí con pastores que están haciendo un desastre? Y yo no voy a entrar, ¿no?, en denominación, porque a mí eso no me interesa, pero hace poco unos hermanos me vinieron a contar acerca de una iglesia que hacía el evangelismo del abrazo. ¿Sí? Venía a experimentar el abrazo que daba Jesús. Dame un versículo bíblico donde diga que Jesús abrazaba. Uno dame uno que la pongo a Dayana, a Elena, a Débora y a Jessica, dan abrazo en la vereda. Ya mismo. Ya. No está. No existe eso. Se ríe, digo, no le queda otra, ¿viste? Se la queda Jessie ahí. ¿Amén? Entonces, literalmente, hermanos, como resultado, lo primero que se afecta es la fe y la visión como iglesia. Hay un dicho que suele decir, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, ahora voy a meter en un terreno un poquito más pantanoso que también afecta a tu testimonio. ¿Sí? Y es la gente con la que vos te juntás. La gente con la que vos te relacionás. ¿Amén? Esto de dime con quién andas y te diré quién eres, me lo decía mi mamá cuando me encontraba en mi casa re drogado. Ella me veía y me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andaba yo? Con el Tucu, ¿sí? Con el Fabri, con el Moria. Sí, ahí andábamos todos re drogados todo el día. ¿Amén? Entonces el apóstol Pablo le advirtió de manera similar a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 15:33. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Perdón. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vamos de nuevo. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿no? Entendiendo que estamos hablando del testimonio, que estamos hablando de un cristiano, que estamos hablando de la iglesia, ¿quién es una mala compañía para un creyente? Mi esposa, pastor. Mi suegra, pastor. ¿Sí? ¿Quién es una mala compañía para un creyente? La respuesta es simple. Un incrédulo. ¿Amén? Un pecador. Sí, pastor, pero todos somos pecadores, entonces yo no me puedo juntar con nadie. No. Un pecador que no ha sido redimido. Un pecador que no tiene, amén, la conducta de arrepentimiento. ¿Cuántos pecadores hay acá? ¿Cuántos se arrepienten todos los días? Todos los días. Gloria a Dios si estás 2 o 3 días sin arrepentirte. Aleluya, eso está genial, está buenísimo. ¿Sí? Pero hay ocasiones, obviamente, hay excepciones. Y tiene que ser así. Amén, tiene que ser así. Uno tiene que luchar y batallar todos los días para mantenerse en santidad. El punto es que si pecaste, te arrepientas. ¿Sí? Si Cristo viene, te encuentres redimido. Entonces, pastor, pero ¿por qué es malo que yo me junte con un incrédulo? ¿Por qué es malo que yo me junte con un pecador? Sí, porque la comunión con el pecado va a lograr que tarde o temprano termines pecando. Pastor, ¿y si es más tarde? Vas a terminar pecando igual. Entonces, amén, 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra traducción dice, destruyen los buenos hábitos. Entonces, ¿de qué hábitos está hablando la Biblia? ¿Sí? De los hábitos que forman y conforman tu testimonio. ¿Amén? ¿Qué buenos hábitos tenemos los cristianos? Oramos, ¿qué más? Leemos la Biblia, venimos a la iglesia, si nos arrepentimos, cuidamos nuestro testimonio, ¿sí? Pero cuando vos te empezás a juntar y a relacionar con gente que
esas costumbres, las empezás a dejar de lado, esos hábitos los empezás a hacer a un costado. ¿Sí? Entonces, estar con comunión con gente que no tiene estos hábitos es estar en comunión con el pecado y su influencia que va a intentar a toda costa arrastrarte al mundo. No traerte, no pedirte que vos te... No, te van a arrastrar al mundo. ¿Cuántos saben quién es Guido Casca? ¿Sí? El otro día estaba con mi esposa buscando un video en YouTube y me apareció un video se ve un juego del programa de Guido Casca. La verdad que lo último que yo vi de Guido Casca era el programa ese que hacían los viajes a Bariloche. El último pasajero, eso fue lo último que vi de Guido Casca. Si alguien puede googlear y me puede decir de qué año estamos hablando, ¿sí? Pero fue lo último que vi de Guido Casca. Entonces ahora se ve que tiene algún otro juego, y este juego consiste en sacar a un hombre de un perímetro, ¿sí? Un cuadrado de 1 metro por 1 metro, o 1,50 m por 1,50 m. Entonces hay un hombre dentro de ese perímetro atado con una cuerda en la cintura, y del otro lado viene una persona que tirando de la cuerda lo tiene que sacar del perímetro. ¿Sí? Ahora obviamente, ¿no? Este hombre es un hombre entrenado, este es un hombre corpulento, musculoso, grandote, ¿sí? Con un físico imponente, ¿sí? Así como Ariel. Igual, viste, así, que va al gimnasio, y vos lo ves loco y decís que no lo muevo como si nada. Una persona que va al gimnasio, que se entrena, viste, entonces, de repente trae un vendedor ambulante de golosinas del tren San Martín. ¿Sí? Este hombre es un hombre grande, bendecido. ¿Sí? Un hombre muy bendecido. ¿Sí? Con solo mirarlo vos te das cuenta que este hombre no hacía un abdominal hacía 35 años más o menos. ¿Sí? Entonces pensá en esto, ¿no? Estamos hablando de una persona que se alimenta mal, una persona con vicios posiblemente. ¿Sí? ¿Cuántos saben que vicio? No estamos hablando solamente de droga. A ver, yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Comerte un chupetín todos los días es un vicio. ¿Sí o no? Un chocolate es un vicio, digo. ¿Sí? La Coca-Cola, o sea, hay un montón de vicios. Esta persona es una persona viciada, que no entrenaba, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué pasó? Adivina cómo termina el cuento. ¿Y cómo lo movió? Lo agarró de la mano y hizo... 5 segundos tardó en sacarlo. 5. Esto es igual en tu vida de cristiano. Esto es igual si vos no cuidas tu testimonio. Esto es igual si vos no guardas tu santidad. Va a venir la gente del mundo y te va a hacer... Chao. Te arrastraron al mundo de nuevo. Sí, entonces es importante que entendamos esto. A mí lo mismo puede pasar con las malas compañías. Entonces, por último, quiero hablar acerca del testimonio público. Muchos creyentes e iglesias tristemente han corrompido su testimonio público, y a pesar de que no todos los evangélicos se han involucrado en estas actividades, no todos colectivamente llevamos el nombre de las consecuencias junto con aquellos que sí han participado. Yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Haced de cuenta que como pastor, Dios me libre y me guarde, caigo en adulterio. ¿Cómo va a ser conocida la iglesia de José de Paz? La iglesia del pastor que cometió adulterio. La iglesia del pastor que destruyó la familia. La iglesia del pastor que destruyó la iglesia. ¿Sí? Y vos no vas a tener nada que ver con ese acto o ese hecho. ¿Ven? Pero a vos te van a conocer. A vos te van a decir, vos sos la Dayana, ¿no? Vos sos la bajista de la iglesia del pastor que cayó en adulterio. Ya está. Hay una etiqueta en tu vida durante toda la vida. ¿Sí? Por eso es importante cuidar el testimonio, hermanos, no solamente público, ¿no? Sino íntimo también. Entonces, literalmente, ¿cómo podría hoy la iglesia evangélica rescatar su credibilidad para convertirse una vez más en el agente de cambio que el mundo necesita? ¿Cuántos saben que sin la iglesia, sin gente que viva realmente para Dios, para el mundo no hay esperanza? Sin el Espíritu Santo de Dios obrando y trabajando en nuestra vida, para el mundo no hay esperanza. Por eso, el enfoque principal del diablo es destruir el
testimonio de los creyentes y de la iglesia, para que no haya esperanza. Entonces la respuesta se encuentra, hermanos, en el arrepentimiento. Hoy vos podés estar en la iglesia y no tener testimonio o tener un testimonio dañado. Dios quiere ayudarte a restaurarlo. La realidad es que debemos afrontar la situación y examinar nuestra vida y realmente preguntarnos si estamos cuidando nuestro testimonio. Es una pregunta íntima, interna, si estamos realmente cuidando el testimonio. Obviamente siempre buscamos honrar a Dios con nuestra vida, muchas veces fallamos y no logramos alcanzar eso que Dios nos pide, pero el problema está cuando vos dejás que tu testimonio siga dañado. No es lo mismo cometer un error, pecar, ¿sí? Ir delante de la presencia de Dios y decir, Dios, ¿sabes qué? Pequé, me equivoqué. ¿Amén? A que vos peques y dejes que todo siga su curso. Ya nadie se dio cuenta, nadie me dijo nada. El pastor, ¿viste? Al final, mucho discernimiento el pastor no tiene porque no se dio cuenta. ¿Sí? Que no se trata de que yo me dé cuenta. Vos quedate tranquilo que todo, tarde o temprano Dios va a hacer. Todo va a salir. ¿Sí? Entonces el punto es que la iglesia está conformada por individuos que pueden fallar. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos han fallado? Todos. Entonces es por esto que la Escritura nos enseña que el altar en la iglesia siempre está disponible para cualquier persona que esté dispuesta a arrepentirse de sus pecados. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne es la sangre, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Amén? Cuando hoy hablamos de la sangre, estamos hablando de la sangre preciosa de Cristo, que nos espera en el altar. Es sangre que cubre nuestros pecados y que limpia nuestra vida. Entonces la seguridad de nuestro testimonio se encuentra en el poder de redención de la sangre de nuestro Señor. La decisión de cada individuo de arrepentirse de sus pecados es un elemento central del mensaje del Evangelio. El arrepentimiento es un paso necesario hacia la transformación de nuestro corazón. Entonces esta decisión de arrepentimiento tiene el potencial de restaurar la integridad del testimonio público. No es lo mismo decir esta persona pecó, a decir esta persona pecó y se arrepintió y Dios lo está ayudando. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Cuánto dicen ahora? No es lo mismo. Entonces el arrepentimiento es posteriormente la santidad. Demuestran que vivimos o queremos vivir en concordancia con el mensaje que proclama nuestro Evangelio. ¿Cuántos saben que la Biblia habla de un mensaje de esperanza? Pero la Biblia también habla de santidad. También habla de testimonio. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuántos saben que como cristianos, o como seres humanos mejor dicho, muchas veces no estamos muy convencidos de andar reconociendo nuestros pecados con humildad? ¿Viste? Nos cuesta venir y decir, ¿cuánto les ha costado venir a hablar con el pastor? Y decir, che, pastor, mirá, le pifié. Mirá, pastor, me equivoqué. Mirá, pastor, pero hasta acá me tiré la pata, no sabe, me arruiné. ¿Cuánto les ha costado hablar con el pastor así, de esa manera sincera? ¿Viste? Y si te cuesta con el pastor, ¿cuánto más con Dios, no? El mayor acto de humildad que un cristiano puede tener es reconocer sus errores. Ese es el mayor acto de humildad. ¿Sí? Yo, sinceramente, valoro la humildad y la honestidad de la gente que viene y me dice, pastor, ¿sabe qué? Me equivoqué. ¿De qué? ¿Le pifié? Si a mí cuando mi pastor me llama y me dice, mirá, Nico, así, 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 ¿ven? Yo no tiemblo, no titubeo en reconocer que me equivoqué. No tiemblo en decir, pastor, ¿sabe qué? Tenés razón. Mirá, no me di cuenta, no lo vi de esa manera, la verdad que se me escapó. Siempre uso la misma frase, ¿viste? Se me escapó la coneja, pastor. Y ella cuando me escucha se ríe, ¿viste? No, pastor, mira, la verdad no me di cuenta, se me escapó la coneja, pastor. ¿Y qué crees que es más conveniente? Bueno, mirá, así, así, así. Y Dios siempre se termina involucrando. ¿Amén? Porque el arrepentimiento es la base del mensaje del Evangelio.
La iglesia, hermanos, debe reflejar el reino de Dios. La iglesia debe diferenciarse del mundo, siendo santificada. Y es por esto que muchas personas piensan que admitir sus pecados, más que ser una bendición, termina siendo algo perjudicial para la iglesia. ¿Cómo los cristianos santos van a estar en el altar reconociendo sus pecados? Bueno, yo no veo mal que usted pase al altar y se arrepienta, Todo lo contrario. ¿Sabe qué es lo que yo veo mal? Que si usted es un hermano fiel, se esté salvando todos los servicios. Eso sí lo veo mal. Viste que el pastor diga, el que no conoce a Jesús, levante su mano. Y ahí levanta la mano el baterista. Oh, Señor, ¿qué pasó? Se resbaló bien resbalado, digo yo. ¿Amén? Cuando la hermana no a mí. Sí, el que esté hundido en el pecado y no le haya entregado su vida a Jesús, y ahí no a mí. Bueno, eso sí está mal. Pero arrepentirse de todos los servicios, eso no está mal. Además, yo veo raro a los cristianos que no pasan al altar, hermano, se lo confieso con la familia. Las dos manos me parecen. Si usted es cristiano y no pasa al altar, sospechoso. Algo no anda bien. Amén. Entonces, si la iglesia no es el modelo del mensaje central de Cristo, ¿qué función cumple la iglesia? Ahora, ¿cuál es el mensaje central de Cristo? ¿A qué vino Cristo? ¿Qué predicó Cristo de esos 3 años que él estuvo en la tierra? Arrepentimiento. Si la iglesia no predica arrepentimiento y no vive arrepentimiento, estamos yendo en contra del mensaje de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por lo tanto, la respuesta más cristiana que la iglesia evangélica puede practicar para cuidar su testimonio y su credibilidad es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, es lo que le da credibilidad a su testimonio. ¿Cuántos dicen? Vamos a hacer algo más. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro en señal de respeto y reverencia delante de la presencia de Dios.